Es el tema que me solicitó la doctora Marcela, es el relacionado con este tópico, que es el de la narración de historias para la academia, storytelling, que consiste básicamente en un ejemplo de comunicación que he venido llevando hace mucho rato. Yo en mi campo técnico tengo 22 libros escritos, registrados en Colciencias, he logrado altas calificaciones en investigación y dentro de estas labores pues les voy a contar por qué me motivé hacia esta acción. Entonces, la motivación básica que he tenido para esto ha sido el propósito de comunicar conocimientos y experiencias. Sí ha sido un criterio que me ha acompañado toda la vida y desde que estaba yo en la universidad escribía. Una vez egresé, tuve una columna en el periódico El Espectador, escribía yo una columna de economía agrícola porque es mi campo de especialización. Mucha gente en el país me conocía en esos campos cuando existían esas páginas. Y ahí me seguí motivando y empecé a escribir mi primer libro, lo publiqué como a los 2 años de estar egresado de la Universidad Nacional. Entonces, aquí yo encuentro que hay varios desafíos que uno afronta en lo que es la vida académica y narrativa. Por un lado, escribir exclusivamente como se acostumbra en las universidades y en centros de educación de alta calibre para lograr puntajes universitarios, para ganar puntos como investigador para un reducido público, porque ahí se sigue un método científico, lo leen básicamente las personas que están vinculadas a ese campo. Es un campo interesante. En ese tengo casi todas las publicaciones que vine adelantando. Pero también existe otro campo que es el de tratar de comunicar experiencias de vida, enseñanzas y conocimientos para llegar a una población objetivo más amplia, desde niños de corta edad hasta adultos mayores, en un proceso en el cual todo el mundo entienda lo que uno quiere decir. Y entonces se logran menos puntos, pero se logra mucha mayor satisfacción porque está uno sintiendo que lo que comunica lo viene haciendo sentir por todo el mundo. Entonces, esto yo venía escribiendo y lo reforcé con el tema de la creatividad. Yo dicto entre las materias que dicto en la Facultad de Administración de Empresas y en los posgrados en La Salle. Yo fui decano de Administración de Empresas Agropecuarias en La Salle 12 años. También profesor del posgrado allá, entonces dictaba innovación y creatividad. Y vine conociendo el tema de la creatividad, que dentro de uno de mis libros lo defino tomando referencias de varios autores, lógicamente, porque eso no es que uno se invente estas cosas, sino que como en la educación se recogen experiencias de muchas personas y se van acrisolando. Entonces la creatividad es la posibilidad de formular nuevas iniciativas de acción que se puedan concretar en ideas creativas. Entonces yo este concepto lo aplico para formular ideas. En el curso, uno de los cursos que dicto que se llama Planeación de Empresas, les enseñamos a las personas a escribir proyectos de negocios. Entonces lo primero es que descubran cuál es la idea que tienen a desarrollar en un mundo tan cambiante como el actual. Entonces, en este tema de la creatividad, siempre la pregunta, ¿cómo me puede ayudar a definir ideas? Sabiendo que me gustaba escribir y tenía interés por la literatura narrativa, entonces empecé a mirar que, como tal, la creatividad tiene muchos métodos, tal vez alguno de ustedes conozca, haya estudiado este tema, pero hay un gurú de la creatividad a nivel mundial que se llama Edward de Bono, de la isla de Malta. Este señor entonces habló del pensamiento lateral. Pensamiento lateral es atreverse a pensar diferente de lo tradicional, no aprenderse definiciones de memoria, como nos acostumbraron a nosotros en la formación tradicional, sino ser capaz de dar conceptos diferentes a lo que se viene presentando en forma general. Se necesita que el profesor sea una persona que esté pensando en eso y también que el estudiante lo entienda para que haya una mutua correspondencia de objetivos.
Entonces este señor, Buenas noches. bueno, ya llegó la doctora Marcela. Yo fui empezando porque es una persona que defiende el pensamiento lateral. Pensamiento lateral es atreverse a pensar diferente. Entonces uno tener ideas, porque todo el mundo cree que la creatividad es solamente esto que vemos ahí, lluvia de ideas. Es un punto interesante, es uno de los métodos, el más conocido. Yo le pregunto a mis alumnos qué es creatividad y casi todos me dicen al comienzo que es solo lluvia de ideas. Y resulta que hay como 90 métodos que los estudiamos todos. Hay unos enlaces ahí de, por ejemplo, de Neuronilla. Neuronilla es un grupo español y tiene enlaces que sirven para generar ideas creativas. Entonces ahí metemos en la creatividad la famosa DOFA, que tradicionalmente salió en Estados Unidos como TOES, pero que aquí en los libros que estudian nuestros alumnos en los colegios lo ven también como TOES o SWOT. Una matriz que diseñé precisamente hoy la explicaba a mis estudiantes, que es complementaria del DOFA, si crea empresa. Hay un punto que es el que me voy a referir hoy, que es el punto de entrada y de salida. Técnica de creatividad que consiste en que se pone uno a mirar, lee una columna de un periódico o un libro y se pregunta cuál fue la motivación que tuvo el autor para escribir esa columna o ese artículo. Y es lo que le voy a pedir a ustedes. Cuando me dicen que ya habían leído el cuento que les envió la doctora Marcela, si lo leyeron, pues díganme qué estaba yo pensando cuando escribí eso. Y de salida le añadí, porque les dejo el campo de acción a los estudiantes de que completen el cuento, le busquen variantes, le busquen posibilidades de acción. Se conoce la técnica, por ejemplo, de 6 sombreros para pensar, a lo mejor ustedes la conocen, que es grupal, cuando se reúne un gerente con sus subalternos en una empresa y a cada uno le pregunta color blanco, deme el sombrero color blanco, deme sobre, por ejemplo, el problema del coronavirus ahora, en color blanco, ¿qué estadísticas tenemos? Color negro, ¿qué es el panorama negativo que hay? El amarillo, el azul, cada uno tiene un significado diferente y en media hora puede uno obtener opiniones de mucha gente para poder sacar una decisión. Se conoce relaciones forzadas en donde uno busca cómo combina una idea con algo, por ejemplo, decir coronavirus frente a sombrero volteado. ¿Qué relación puede haber entre esos criterios? Entonces, tratar de mover la imaginación para encontrar esas relaciones. Ruptura de paradigma. La creatividad consiste en romper paradigmas, atreverse a pensar diferente. El ingenio y perspicacia, que es la que utilizan mucho en la creatividad de las empresas para comerciales, por ejemplo, inventarse cosas distintas y muchas más. Entonces yo en esta tomé como referencia de creatividad el de punto de entrada y punto de salida. La técnica que llamo yo para creatividad dinámica. Y entonces en esto de punto de entrada y de salida, inicialmente ya como queriendo lanzarme de lleno, produje un libro, un ensayo literario en el género cuento, que si esta conferencia fuera presencial yo les hubiera llevado unos 4 o 5 ejemplares para rifarlos entre ustedes. Lo que hago con mis estudiantes, esta es la portada, en la clase pertinente, es que les doy a cada uno un cuento. Este libro tiene como unos 20 cuentos surgidos de diversos momentos de la vida para explicar cosas, y lo pongo a leer en grupo y luego en esa misma clase ellos me dicen qué pensaron, qué creyeron de eso. O sea, me sirve mucho para la parte académica, que entiendo es lo que ustedes quieren como monitores, tener una experiencia didáctica que les pueda ayudar. Entonces aquí está el cuento del dragón de las 1000 lenguas. ¿Lo leyeron? Les pregunto a ustedes, ¿lo leyeron todos? Entonces mi primer librito en donde explicaba muchas cosas. Explicaba, bueno, después les sigo contando. Primero quiero que miremos esta parte, unas preguntas de comprensión. Ahí sí quiero que ustedes hablen, para no estar yo solito aquí hablando. Primera pregunta. Después de leer o ver esta corta historia, ¿cuál cree usted que fue la motivación del autor para escribirla? Los escucho. ¿Cuál fue la motivación que tuve? Buenas noches. Bueno, yo creo que la motivación de pronto fue como la diversidad de culturas que se encuentran como a lo largo de nuestro continente americano. Sí, la diversidad de culturas. Y más que cultura, pues si pudiéramos decir, de dialectos, ¿no? Esta conferencia la presenté yo el martes santo para los de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, los que están aprendiendo español.
Y entonces entendían eso. ¿El nombre tuyo, quién es la persona que acaba de hablar? Me dicen su nombre. Tatiana, Tatiana, ¿de qué facultad? derecho. Derecho, gracias, Tatiana. ¿Quién más? Hay muchas cosas que decir ahí. ¿Quién más? ¿Qué más creen ustedes? Hola, buenas noches. Sí, cuéntame. ¿Tu nombre? Pues mi nombre es Estefanía Cardoso. ¿De derecho también? No, señor, de cultura física. Ok, Estefanía, cuéntame. ¿Qué piensas? Yo creo también que pueden estar los diferentes procesos de entendimiento que pueden tener las personas, perdón, de acuerdo a sus experiencias que han tenido pues en diferentes lugares o países. Claro. Sí, se había entrecortado, pero entendí que me decías que diversas expresiones de cultura y todo eso. Gracias, Estefanía, te agradezco. ¿Quién más? Buenas Hay noches, muchas cosas que decir. Es que ¿quién? Juan Sebastián Aragón de Derecho. Cuéntame. Yo Sebastián. pienso que es una apología a la, digamos, al español y a la pluriculturalidad latinoamericana. De hecho, se utilizan varias figuras literales para hacer referencia, digamos, a esta particularidad de las personas que habitan pues este lado del globo. Perfecto, sí, muy bien, muy bien. Y más que apologías es hacer notar eso. Fíjense, cuando les iba yo diciendo, a mí me pasó eso. Aquí dice uno en Colombia, se me fue la paloma cuando se les olvida algo. Y resulta que en Nicaragua, paloma en el común del pueblo es aparato genital masculino. Entonces llegar yo, imagínense mi escena a Managua, Nicaragua, y decirle a una persona allá, en medio de un grupo, es que se me fue la paloma. Bueno, todo el mundo riéndose allá y mirándome. Por todos lados yo no sabía qué era hasta que me explicaron, ¿no? Bueno, sigan, sigan. ¿Qué más? Buenas noches, soy Angie Bernal de la Facultad de Teología. A mí se me vino la Ujú. intromisión del inglés en la lengua española y cómo eso va alterando la diversidad del lenguaje, pues de Claro, nuestra lengua. claro, y eso pasa. En Puerto Rico hay palabras que uno tiene que saber inglés para entender cuando le hablan de las cherries, que son los cherries, las cerezas, o todo eso que tienen así del Spanglish, que lo tienen tan mezclado, ¿no? Que uno lo nota y lo hace sentir realmente el distinto significado. Gracias por tu comentario. ¿Quién más? Escuchemos otra persona más antes de seguir. Hola, Sí, tu bueno, nombre. soy Angie Jiménez de Psicología. A mí lo que me Ajá, parece muy pertinente, muy interesante, y más que no solamente al escuchar esta historia, sino es el también revolverlo con las experiencias que uno mismo ha tenido, también tener esa oportunidad de vivirlas en carne propia. Y es como a pesar de que nos unifica un lenguaje, también nos divide en unas experiencias que lo hace completamente diferente a esas otras personas que nos hacen diferentes, pero que nos unen en un lenguaje y al mismo tiempo nos dividen. sí, era eso. La motivación que tuve yo fue empezar a notar, pasaba país por país, como les comentaba al comienzo. Trabajé de ciento en Nicaragua, en Costa Rica, en Perú, pero desde ahí atendí a varios países y entonces fui conociendo esto y dije, qué interesante sería hacerlo. Y recientemente fui a Argentina, entonces es el lunfardo, por ejemplo, el lunfardo es una jerga. En español tenemos dialectos, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos dialectos diferentes, el paisa, el costeño, el rolo, todo, tenemos en cada lugar tenemos diferentes significados en algunas palabras. Y en Argentina, por ejemplo, la jerga es ya una cosa que uno escucha el tango ese que se llama Gira Gira, que dice, como lo escribí ahí, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. ¿Qué quiso decir ahí? La jerga la hablaban, dicen que eran los maleantes ahí del puerto, pero después ya se volvió popular, entonces dice, rajes, te pongas, es rajar. Los tamangos son los zapatos, buscando el mango es la guita es la plata, los jugadores que ven aquí hablan de la guita, necesitamos guita, que te haga morfar, que te haga comer. Entonces queda uno perdido ahí. Bueno, entonces la motivación fue esa, y cada cuento de estos tiene su propia motivación.
Menos mal que este mismo cuento, como les digo, lo discutimos con las personas allá que están estudiando español en Iowa. Inclusive invité a la profesora hoy para que nos acompañara, pero quién sabe si habrá entrado. Y entonces luego les pregunto a los estudiantes, aplicando su propia creatividad, díganme ustedes qué finales alternativos le daría a la historia. Denme 1 o 2 comentarios. Aplicando su propia creatividad, porque esto puede tener otro final. ¿Qué le recomendamos a Eliud? Fíjense que hasta el apellido de Eliud es Babel. Babel, si miramos, había una torre donde se confundieron las lenguas. Alguien que me diga Yo ¿sí? pienso que un final alternativo sería darle un cambio, digamos, lingüístico desde la perspectiva de idiomas justamente, no solo, digamos, ligándolo al hemisferio sur de América, sino ya llevándolo a otro tipo de lenguas que no sean romances. Perfecto, muy bien. Derivadas de la misma raíz latina. Sí, efectivamente. Entonces uno va encontrando que eso es lo que motiva a la gente a que despierte su creatividad con ese punto de entrada y salida. Yo voy a seguir entonces, les dejo esa inquietud para que ustedes lo sigan mirando. Después les mando estas diapositivas para que las tengan ahí, que las puedan usar. Entonces continúo diciéndoles que el storytelling, ya después conocí que existe una cosa que se llama storytelling, que quiere decir narración de historias. En el mercadeo la conocen como una técnica para difundir una empresa. Por ejemplo, ustedes ven propagandas de Johnny Walker, de Coca-Cola, de Nike, en donde lo narran con una historia, y aquí en Colombia lo hacen también. La Vivienda, por ejemplo, contrataba a un creativo para que le hiciera unos cuentos o historias que se refirieran a cosas que parecían que no tenían ninguna relación con el ser socio de la vivienda o inscribirse ahí. Entonces lo conocí, pero yo dije, voy a mirar qué es eso, y empecé a estudiarlo hace unos años, y el storytelling viene siendo un reto continuo a la chispa o a la imaginación creativa. Constantemente tiene uno que estar pensando diferente, no conformarse con la repetición memorística de las cosas, basarse en la interiorización de conceptos y emociones propias, como ustedes lo ven, vivencias, para que por medio de unos hilos conductores y coherentes busquemos cómo se puede entrelazar lo racional con lo intuitivo. En creatividad se diferencia lo intuitivo, es lo que surge de la propia imaginación de las personas sin ser doble máster o triple PhD, sin ni siquiera ir a una universidad o a un colegio. Tenemos empresarios que han creado cosas con intuición. Y lo racional es cuando uno dice, ya voy a estudiar esto, voy a mirar cómo lo mezclo. Y entonces de estas maneras, en formas que permitan entender condiciones que normalmente parecen inaccesibles por su presentación teórica. Yo veía que había muchas cosas teóricas que uno se las aprendía de memoria, pero si se las hace entender a las personas con una historia, es mucho mejor. Entonces, creé este planteamiento. He buscado si alguien más en el mundo está haciendo algo de esto, pues me gustaría conocer para compartir, pero por lo pronto soy el único loco que está metido en esto. Narración de historias para la academia. ¿En qué consiste? Es una estrategia didáctica y arte para que busquemos la presentación de temas académicos y empresariales, en caso mío empresarial, hacia la comprensión de tópicos que se tratan de enseñar, no solo para estudiantes y docentes, sino para todo el mundo. Entonces agarrar palabras o conceptos de difícil comprensión y vulgarizarlos, como se diría traduciendo del francés ese término, ponerlos al alcance de la gente. Narración de historias para la academia. Entonces, hay varios enfoques para esto que ustedes pueden mirar si les llama la atención cuál pudieran utilizar. Por ejemplo, primero puedo agarrar la descripción narrativa de términos o vocablos académicos de limitada comprensión. Esto, por ejemplo, de la escritura que teníamos ahí, después lo transformé ya en el criterio contemporáneo en videos. O los escribo y los voy haciendo. Primero los hacía artesanal, yo mismo me filmaba. Después ya aquí la Oficina de Educación Virtual de la Santo Tomás me compró la idea, y entonces algunos de estos videos me los ayudó a mejorar, ponerlos con Powtoon y todas estas cosas. Están en el canal de YouTube con mi nombre. Entonces, por ejemplo, hacerle entender a la persona qué es pensamiento sistémico y enfoque holístico. Muchos se preguntan, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es esa cosa? Entonces, de ese hice un video que hoy tiene ya más de 27,000 vistas, no sé de dónde,
Yo por eso les digo, todavía no me he monetizado en el YouTube, pero hay 27.000 vistas y siguen creciendo, porque ahí se le trata de explicar a una persona con el simple proceso de hacer un caldo de costilla, caldo de carne, que es un sistema, y el enfoque holístico, aprender a ver el todo. El video que esta semana repasé con mis estudiantes, creatividad e innovación. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra creatividad? Hacer ideas muy bonitas de creación de empresas, pero que se quedan en el papel, frente a la innovación que ya es materializarlas. La ley de los rendimientos decrecientes en economía. ¿Hay alguien de economía por ahí? Pues entenderá. Yo soy máster en economía agrícola. Entonces, el rendimientos decrecientes quiere decir que cuando uno aplica, por ejemplo, una cantidad de abono a una tierra o a uno mismo come un alimento, al comienzo lo come con gusto, el abono lo recibe la tierra también, pero llega un momento en que se sacia, ya se llena, y ya de ahí para allá, si sigue comiendo, va a tener algún problema, o si se le aplica ese abono a la tierra, quema el cultivo. Entonces me inventé un cuento ahí del señor profesor de universidad que va y se emborracha, que es de la vida real aquí en Colombia, va y se emborracha en una sola noche, se tira su vida porque maneja después el carro, atropella a 2, 3 personas, etcétera, y ahí lo mezclo con rendimientos decrecientes. Y el dragón de las 1000 lenguas. Y siguen, y tenemos muchos más de eso, para entender términos de limitada comprensión. El otro punto, el segundo, es considerar un problema, o un tema, o un caso básico. Ver la diferencia entre lo que es ser empresario o ser empleado. Muy apropiado para los muchachos que quieren hacer empresa. El diagnóstico empresarial, ese lo estoy estrenando esta semana, lo hice con Pautun, sin palabras. Voy a ver si los alcanzo a presentar a ustedes ahora. Dura 2 minutos 44 y se van a dar cuenta cómo le explico a la gente qué es hacer un diagnóstico. La educación y la práctica de los valores. Entonces, cómo se le puede ayudar a la gente con los valores de uno, pero que son valores que se los ha heredado a sus padres. La innovación en varios momentos de la vida. Y ahora tengo unos de resiliencia, que veo que lo están hablando por todo lado. Hasta el gobierno actual lo menciona por todo lado. Yo hace 2 años vengo trabajando y tengo 6 cuentos de esos, con experiencias prácticas de cómo levantarse de una tragedia, muy apropiado para la ocasión en que estamos en el momento actual. Y entonces eso lo puedo meter, en el tercer punto, en la orientación de espacios académicos, una materia. Por ejemplo, dicto en la actualidad plan de empresa. Yo no sé si esté entre los monitores hoy que están asistiendo, uno de mis alumnos de allá de la Facultad de Administración de Empresas, no me deja mentir, que yo agarro esto y les hice un cuento para cada capítulo del curso. Primer capítulo, empresario y empleado. Segundo, el pensamiento sistémico. Tercero, creatividad. Cuarto, diagnóstico. Quinto, mercadeo. Y así va uno inventando y puede armarse un curso completo, y a la gente estoy seguro que no se le olvidan las cosas que va aprendiendo ahí. Y otras perspectivas. Entonces, sigo avanzando, y ahora esto va para un posible trabajo que ustedes puedan hacer. Les muestro cómo se estructura en forma básica una historia. Lo primero que uno hace con una historia es conocer un problema. Por ejemplo, hoy les voy a contar el del diagnóstico empresarial. Muchas de las personas, ustedes le preguntan a cualquier persona en la calle qué es diagnóstico, y todos le dicen es solo para ver problemas. Es preguntarle a la gente para ver problemas, pero resulta que eso no es lo que es diagnóstico. Entonces yo quiero asimilar a una persona de un estudiante como ustedes que quiere saber qué es diagnóstico, pero aplicado a una empresa. ¿Cómo le hago yo entender eso? Ese es mi problema. Entonces el punto 2 es buscar informaciones vinculadas al problema. Entonces entrevista a uno mucha gente, piensa o escucha opiniones para saber qué piensan de cada una de esas cosas, y ve que hay panoramas alternativos que surgen para quienes quieren encontrar un ejemplo para entender lo que es un diagnóstico, para conocer una empresa. Entonces, en esa forma, estoy aquí subiendo el volumen al computador, en esa forma va uno considerando diversos elementos que le sirvan para buscarle solución al problema. Conocido eso, entonces viene la narración de la historia. ¿Qué hago yo? Entonces me invento unos 2 personajes o 3 personajes, como el Eliud Babel, o como muchos más que tengo, y entonces identifico a un estudiante que le quiere preguntar a su profesor. El estudiante se llama Juan Andrés,
preguntarle a su profesor qué es diagnóstico. Y entonces el profe, que es creativo, le dice, miremos lo que hace un médico. ¿Qué hace un médico? Y entonces le explica, esto es lo que hace un médico en su campo. Y asimílelo con lo que usted tiene que ver en su actividad diaria de empresa. Entonces, al explicar, se hace analogía de ideas. Esto se llama creatividad por analogía. Hacer semejanza de un caso con una situación que pueda relacionarse. Y al explicarlo, entonces, buscar que se asocien conceptos y se concluye. Entonces, aquí escribo el cuento, que no se los voy a leer, pues para no aburrirlos, pero más o menos se refiere a que a Martín, que un alumno que se llama Juan Andrés le pregunta a su profe que se llama Martín, que es el que le quiere explicar el asunto, qué es diagnóstico. Entonces Martín le dice a Juan Andrés que miren lo que pasa cuando un paciente va a una cita médica. Pregunta, ¿qué es lo primero que le solicita, lo que le pregunta a un médico organizado cuando el paciente va a la cita? Lo primero que le pregunta. Entonces, algunos de mis alumnos que les gusta también mamar gallo, ponerle alegría a estas cosas, dicen, lo primero que le pregunta es ver si tiene plata para dar la consulta. Bueno, eso no lo puse, pero entonces le pregunta qué siente o qué tiene, y lo examina de una vez, pero luego de esto se da cuenta que tiene que escribir en un papel, ahora ya es en computador, lo que se llama la historia clínica. Entonces dice, la historia clínica, eso en una empresa es conocer los antecedentes. Claro. Y entonces dice, después viene el examen físico, ¿no es cierto? Pues le dice, vaya y le tomo la tensión, la presión, lo miro, y entonces lo examina, pero dice, esto no es suficiente. ¿Qué otra cosa tiene que hacer? Bueno, el examen físico equivale a que uno tiene que recorrer la empresa primero para ver en qué terreno se metió. Entonces, esto no es suficiente. ¿Qué hay que hacer adicionalmente? Entonces le dice el estudiante, pues los exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Exacto. Entonces le dice el profesor, con esos exámenes va y trae la información de indicadores negativos y positivos de su condición del enfermo. Entonces le puede decir, si está muy gravemente enfermo, es un cáncer, ayudarlo a bien morir, o paliativos, pero si se puede curar, viene con otras soluciones, los remedios, que para lo cual tiene que ver lo físico, lo económico, el manejo administrativo. Y entonces, teniendo todas esas informaciones, le da al paciente el remedio que necesita. Entonces, lo mismo se asimila a la empresa, el antecedente, el recorrido, buscar indicadores de cómo está económicamente, ambientalmente, en todas esas condiciones, y ya empieza a buscar alternativas que hagan desde cerrar la empresa, como sería el caso de la analogía con el enfermo de cáncer, o de buscarles soluciones ya, remedios para cada cosa. A medida que yo voy contando, los estudiantes me van inventando cosas que sirven mucho para esto. Entonces, ¿qué es el diagnóstico? Le pregunta finalmente el profesor al alumno y dice, es un análisis completo para ver la situación de la empresa en tanto en lo positivo como en lo negativo para decidir qué hacer. O sea, al final lo dice. Y con eso concluye y el alumno le da las gracias al profesor. Entonces, así viene el proceso. Escribo el cuentico, luego lo trato de poner en unas diapositivas, y esas diapositivas, por ejemplo, ahora yo mismo hice en Semana Santa, utilizando Powtoon, ese cuentico sin ponerle ya voces, porque no encontré, como estamos en confinamiento, estamos en aislamiento, no encuentro ya las voces que me pueden hacer como en los otros videos, los personajes. Entonces, concluyo aquí que trata de enseñar la historia. Esto se le pregunta a los estudiantes. ¿Qué queríamos decir ahí? Entonces dicen ellos, son palabras de ellos, que el diagnóstico es un estudio que busca no solo lo negativo, sino también lo positivo, y entrar a ayudar a mejorar sus condiciones total e integralmente. Entonces ya con ese antecedente ya me les meto a todo lo que es la parte teórica de cómo hacer un diagnóstico. Estamos en esa parte, por ejemplo. Y finalmente viene, ¿qué se puede aprender de la historia? En conclusión, entonces dicen proyecciones y predicciones. ¿Qué se puede aprender? Que puedo aplicar creatividad por analogía para encontrar por medio de una historia relaciones de semejanza entre una situación de la vida
y un caso que se trata de hacer entender por lectores de la misma. Entonces, hay un video que lamentablemente en este Meet no se puede presentar en forma directa. He sido creativo en eso, ahora les muestro cómo. Pero entonces, les hago estas preguntas de comprensión a los estudiantes, lo mismo que veía en el caso anterior. Después de leer o ver esta corta historia, ¿qué se debe contemplar en el diagnóstico de una empresa? Y después les digo, ¿qué sigue después del diagnóstico? Y entonces en el material que les mando, o ahora les pediría a ustedes, si quedara tiempo, que hagan un ejercicio. Plantee cada uno de ustedes un ejemplo, por lo menos los puntos básicos de lo que tendría a ser un tema de su carrera en forma de una historia, siguiendo esos 4 o 5 pasos. Si no lo pueden hacer ahora, lo hacen después, lo plantean, si quieren yo les ayudo a revisarlo. Y voy a mirar ahora, si les muestro, por ejemplo, cómo me invento yo aquí para las clases el proceso general. En este caso, bueno, aquí ¿qué sigue en la presentación? Sigue aquí esta parte que hay un libro que escribí sobre creatividad e innovación empresarial, que incluye estos cuentos, incluye todo esto. Esta es la última portada, eso es muy conocido a nivel latinoamericano, ya tiene como unas 160 referencias en Google académico. Y además de esto, tengo un blog. Tanto escribo que tengo un blog que se llama Innovación y Creatividad para el Desarrollo Empresarial. Todo esto lo encuentran poniendo mi nombre en Google. Entonces ese blog tiene el día de hoy 36.000 visitas de 62 países contadas. Empecé a escribirlo en 2013. Entonces trato temas empresariales, temas de actualidad. Primeramente se lo pongo a mis estudiantes que lo lean, pero no me daba yo cuenta que también lo estaban leyendo de Argentina, de Afganistán, de Rusia, de la Unión Soviética. Por ejemplo, en los países, el segundo que lee mis cuentos son en la Unión Soviética, luego Estados Unidos. Entonces, esto es el blog, el canal de YouTube y los videos que ustedes, si entran al canal, lo van a conocer. Entonces aquí terminaba mostrándoles yo las diapositivas que me sirvieron para hacer este cuento. Un corto ejemplo de storytelling, 7 diapositivas nomás de esa historia que escribí. Entonces, les voy colocando, voy a presentárselas de fondo acá, a ver si se puede ver esta corta historia. ¿Qué elementos tienen para la comprensión? Ayúdenme a dar respuestas ahí. Le pregunto, ¿qué partes generales cree usted que debe contemplar el diagnóstico de una empresa? Ya lo dije, pero ¿qué partes son? La situación actual, los antecedentes, las problemáticas, para poder dar una solución. Los antecedentes, la situación actual y luego viene la información con los indicadores y demás. Viene la segunda pregunta. Luego del diagnóstico, ¿qué pasa con el paciente? Entonces ahí, por ejemplo, yo este cuento se lo narraba yo a los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional, con ellos lo puse en práctica. Y entonces yo les decía antes del coronavirus, les decía, imagínense el caso de un paciente que llega con tos a ver al médico. Entonces el médico primero lo examina, luego lo manda a hacer los exámenes. Si la tos se debe a un cáncer, no digamos coronavirus en la actualidad, porque queremos que sea curable. Entonces un cáncer, entonces ahí no le queda más que pensar en remedios paliativos, esperando que se cure, pero si se puede curar, que son los elementos positivos, le da remedios. ¿Qué remedios hay para la tos? Le preguntaba yo a los muchachos de la Nacional, ¿qué remedios hay para curarse la tos? El jarabe. Jarabe. ¿Qué otra cosa? Técnicas respiratorias, ¿no? O sea, a veces respiratorias. Entonces yo estaba muy serio en mi cuento cuando un muchacho de la Nacional dice, ¿y un purgante? ¿Por qué un purgante para curar la tos? ¿Ah? Yo sé que se están riendo allá. ¿Por qué? Yo caí de frente porque le dije, sí, porque puede ser como bacterias que se van del estómago al pulmón. ¿Ustedes qué creen? Me dijo el muchacho, no, purgante
porque si se toma un purgante ya no se atreve a toser más. Imagínense. Entonces se reía todo el mundo ahí con esas ocurrencias. Todo esto son ocurrencias. Yo en mis cuentos les meto siempre un chistecito, una cosa para que lo entiendan. Bueno, entonces existen, en el caso del paciente, varios criterios para tratarlo. Pero para tratarlo, ¿cuáles son los conceptos que aplica un médico para poderle dar el remedio? Decirle, tómese el purgante o tómese más bien el jarabe o tómese la nebulización o lo que sea. ¿Qué criterios hay para decidir cómo un médico le receta a un paciente? ¿Qué criterios hay? ¿Qué mira? Los El antecedentes. tipo de tos. El tipo La de tos. historia Pero, clínica. sí, todo eso ya lo pasamos, el diagnóstico. Ya estamos mirando qué le vamos a recetar. Según Entonces, los recursos económicos que tenga la persona. perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Angie Jiménez. Angie, gracias. Perfecto. Se mira primero lo físico, ¿no? En lo físico uno mira y observa que el paciente no vaya a ser alérgico al tratamiento que yo le doy. Acuérdense de eso. En lo económico, lo que dice Angie es muy cierto. No me voy a poner yo a recetarle una inyección que valga 1.000.000 de pesos o un jarabe que valga miles de pesos a personas que no tienen recursos para eso. Se busca la solución, quién apoya para eso o cómo se le da un genérico o algo así. Entonces, físicos, económicos, miro lo administrativo, que también es cómo se va a manejar la toma del remedio. Y entonces, eso que pasa en un paciente lo aplica uno en la empresa. Cuando tiene diversas soluciones en la empresa, entonces uno dice, físico, que lo pueda aplicar, que tenga las instalaciones, la infraestructura para hacerlo. En lo económico, que me dé plata, pero que a mínimo costo. En lo administrativo, que lo pueda manejar. Entonces van entendiendo las personas eso. ¿Qué les pareció? ¿Cierto que se puede hacer? Entonces ya ustedes lo vieron. Lo que ustedes hicieron ahora también lo aplico, porque como no lo pudimos ver ahí directamente, me funciona el proceso a veces de computador a computador. Yo abro grupos de WhatsApp con mis estudiantes en todos los cursos, en cada curso. Y en ese grupo de WhatsApp, entonces para esta emergencia ha sido de gran utilidad porque yo me comunico con ellos, me dicen una cosa u otra. Les hago videos por celular, hago videitos por celular al comienzo cuando no veíamos que existía toda esta posibilidad así en forma amplia que se iba a aplicar. Entonces les hacía mis videitos de la clase de la semana y los recibían y los entendían más directamente. Bueno, entonces ya concluyo ahora sí formalmente, Marcela, diciéndoles que Con la tarea. se entraría, por ejemplo, a una fase que sería el ejercicio, si tuvieran tiempo, si estuviéramos en presencial, los ponía a trabajar a cada uno de ustedes que planteen un tema de su carrera, cómo lo harían con una historia y los vamos ayudando, donde planteen un problema, ¿Qué es la tarea, mi profe? qué es la tarea para hacer. Ujú. Y entonces ya con eso, bueno, para mí ha sido un honor pues que me hayan invitado a esto y quedo a la orden. Si tienen alguna pregunta, algún comentario.